La enfermedad como expiación en lugar de otra persona. Frecuentemente la culpa y la expiación son asumidas en lugar de otros miembros de la familia o de la red familiar. Así, también en relación a la culpa o a la expiación, un hijo o un cónyuge dicen: mejor que sea yo que tú, tomando sobre sí la culpa y sus consecuencias si otros se niegan a hacerlo. En un grupo, una madre contó que se había negado a acoger en su casa a su madre anciana, llevándola a una residencia. La misma semana, una de sus hijas desarrolló una anorexia y empezó a ponerse de negro y a visitar una residencia geriátrica para cuidar a personas ancianas 2 veces a la semana. Pero nadie, ni siquiera la hija, se había percatado de la relación entre ambos hechos. La enfermedad como consecuencia de la negación de tomar a los padres. Otra actitud que conduce a enfermedades graves es la negación del hijo a tomar a sus padres con amor y a honrarlos como sus padres. Tales hijos se elevan sobre la tierra porque ante un cielo u otra instancia superior se consideran mejores y elegidos. Así, por ejemplo, existen casos de enfermos de cáncer que prefieren morir antes que inclinarse ante su madre o su padre. Honrar a los padres significa honrar la tierra. Quien cree en el cielo quizás cree que con la ayuda del cielo podría elevarse sobre la tierra y sobre sus padres. Honrar a los padres, sin embargo, significa honrar la tierra. Honrar a los padres significa tomarlos tales como son, y honrar la tierra significa tomarla y amarla tal como es, con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, con el principio y el final. Esta, sin embargo, es la auténtica realización religiosa, que antes se llamaba entrega y adoración. La experimentamos como último desprendimiento, que da todo y toma todo, y que toma todo y da todo con amor. A este respecto, aún contaré una historia. Podría titularse Felicidad Dual, porque aquí la llamo ser y no ser. Un monje que estaba a la búsqueda pidió a un mercader una limosna. El mercader por un momento lo miró y preguntó al dársela: ¿cómo puede ser que tú a mí me tengas que pedir aquello que te falta para tu sustento, y al mismo tiempo me menosprecies a mí y también mi vida, cuando nosotros te concedemos lo que necesitas? El monje respondió: comparado con lo último que busco, todo lo demás parece poco. El mercader, empero, volvió a preguntar: si un último existe, ¿cómo puede ser algo que pueda buscar o encontrarse? ¿Como si al final de un camino se hallara? ¿Cómo podría uno salir a su encuentro y como si entre otras muchas cosas fuera una a apoderarse de ello? ¿Y cómo, por otra parte, podría uno volverle las espaldas y menos que otros, ser llevado por ello o estar a su servicio? El monje contestó: lo último encuentra el que renuncia a lo cercano y lo presente. El mercader, empero, siguió razonando: si un último existe, es próximo a cada uno, aunque como en todo ser un no ser, y en todo ahora un antes y un después, escondido en aquello que aparece y permanece. Comparado con el ser que experimentamos como pasajero y limitado, el no ser nos parece infinito, igual que el de dónde y el adónde, comparado con el ahora. El no ser, sin embargo, se nos revela en el ser, igual que el de dónde y el adónde en el ahora. El no ser, como la noche y la muerte, es principio sin conocimiento y sólo brevemente, igual que un relámpago, nos destella su mirada en el ser. Así, lo último también a nosotros se nos acerca solo en lo próximo y resplandece ahora. Ahora también el monje preguntó: si lo que dices fuera de la verdad, ¿qué quedaría aún para ti y para mí? El mercader le dijo: aún nos quedaría para un tiempo la tierra.
Las siguientes cartas son respuestas a preguntas que se me presentaron muchas de personas que ni siquiera conocía. Las contestaciones se limitan al núcleo de estas preguntas, por lo que son breves. Algunas cartas se dirigen a amigos o compañeros, tratan de preguntas compartidas o dan las gracias por una advertencia, una ponencia o un libro. Todas estas cartas fueron agrupadas por temas, a pesar de todo cada una de ellas es independiente. Confianza. Quien en sintonía con un todo superior confía en un buen sino, espera incluso en contra de las apariencias y en contra de las objeciones y de los miedos. Eso es un gran logro espiritual. Las muchas cavilaciones, en cambio, significan desconfianza. Así aquello que encausa y dirige se retira, y la persona se encuentra relegada a sí misma. Esta confianza es como un anticipo del morir, por lo que en este caso tampoco existe ninguna ayuda más que la humildad y la confianza. Algunas dificultades persisten porque hacemos depender su solución de alguna condición determinada. Es mejor confiar en que lo esencial se dará cuando sea su momento. Muchas veces, sin embargo, entorpecemos un poco este sino con nuestros planes. Cuando alguien, como tú ahora, ha experimentado que existe algo que encausa y dirige hacia un buen desenlace, si uno sigue al alma silenciosa, de hecho, ya no puede desviarse mucho de lo esencial. El recuerdo le da confianza y fuerza. Quizás nos sea más fácil sentirnos completos si nos abandonamos a una fuerza buena que actúa a través de nosotros, sin pretender determinar el rumbo que tome. Esa fuerza procura lo necesario en ambas partes, fuerza y contrafuerza, y todo a su tiempo, ya que la contrafuerza tan solo nos parece opuesta. Actitud centrada. Que primero percibas las realidades de este mundo y luego las vuelvas a encontrar en la lectura, será una consecuencia de la contemplación. La preocupación por otros se va calmando si uno confía en que una fuerza buena los guía a ellos no menos que a nosotros. El criterio para intervenir o retenerse es la actitud centrada. Si estoy centrado al momento de actuar, el efecto será positivo. Si me inquieto, probablemente habrá sido en vano. Algo similar se aplica también al retenerse. En caso de duda es mejor retenerse. Tu carta y tu comentario acerca de los ámbitos en los que ya no existe la soberbia del saber, más, llega inmediatamente al corazón. Lo recibí como un obsequio que me llenó de dicha. Te doy las gracias por ello. Todos volvemos al fondo último y primero, y dondequiera que nos haya empujado o arrastrado la fuerza del fondo, la diferencia vuelve a desvanecerse. Pero mientras dure el alma ya puede anticipar el final, y a pesar de todas las diferencias se siente igual entre iguales. Muchas veces la gran alma se retira, cuando en vez de dirigirnos hacia ella, preferimos buscar consejo y ayuda afuera. Solo si ella misma nos conduce hasta allí, podemos hacerlo sin debilitarnos. Quien por fin escucha su propia alma y se deja guiar por ella, deja atrás la infancia y acaba estando tanto solo como libre. Las experiencias que describes exigen que la persona se abandone a ellas ciegamente, con humildad y con valentía. Tú actúas porque algo actúa a través de ti. Por eso, tampoco debes comentarlo con otros. Eso sería como una traición. Desprenderse. El olvido es una disciplina espiritual y tiene que ver con seguir caminando. El elegido no se detiene en su éxito, sigue caminando inmediatamente. Así dice el Tao Te Ching. Naturalmente, lo mismo se aplica también al fracaso y al deseo de ser recordado. También tienes que asentir si pareces encontrarte en una situación dudosa y después seguir caminando. De forma inexplicable nos vemos implicados en circunstancias felices y también en circunstancias desfavorables. A ambas partes hay que asentir.
y renuncia a la pregunta de por qué, ya que cualquier respuesta es una huida ante aquello que es y que actúa. Mientras esperamos que para nuestra alma cambie algo si otros cambian, nos ponemos a merced de terceros. El hecho de abandonar esta esperanza nos centra y nos da fuerzas. Despedida. Una desesperación así la siente un niño cuando pierde a su madre. En lo que a la separación del marido se refiere, es provechoso enderezarse interiormente y abrirse para algo mejor. Esto se logra con más facilidad cuando se reconoce y se conserva la felicidad experimentada. En una separación uno primero recuerda aquello que fue bello, sobre todo el principio. Se renuncia a la búsqueda de culpas, ni propias ni del compañero. Después uno se entrega al dolor y al duelo. A continuación, por regla general, lo necesario puede solucionarse de forma objetiva y pacífica. Aún otro hecho cabe tener en cuenta: en los hijos, uno sigue amando al compañero igual que en un principio. Tu confusión y tu parálisis son comprensibles. Durante la enfermedad de tu ex marido lo cuidaste con tanto cariño y ahora te duele aún más que te haya abandonado. Te encuentras paralizada porque no te queda ningún recurso y así dependes de la buena voluntad de su pareja posterior. Solo podrás actuar de nuevo si interiormente te retiras una vez más de tu marido. En ese momento tu pareja ya no tiene ningún poder sobre ti y tú quedas libre. Sobre todo, ya no puedes sufrir ningún daño en tu alma. Para tus hijos es importante lo siguiente: ellos tienen la posibilidad y el derecho de recibir y de tomar aquello que su padre les dejó en herencia. Asimismo, tienen que renunciar interiormente a aquello que no les ha dejado. Así también ellos quedan libres. Experiencia y pensamiento. Tus reflexiones me impulsaron a indagar sobre la dicotomía entre experiencia y comprensión por una parte, y lo meramente pensado por otra, teniendo en cuenta también las consecuencias. En experiencia únicamente pueden convertirse los procesos. También una experiencia comunicada, si se comunica de acuerdo con la vivencia, lleva a la experiencia. Por eso, también es innecesario demostrar las experiencias, ya que éstas se demuestran por el proceso que se convierte en experiencia. Las ideas las puedo seguir sin que haya ninguna correspondencia con una realidad experimentable. Pueden ser bellas y concordantes e interesantes, sin que necesariamente tengan que ser verdaderas. El peligro surge cuando mido mi experiencia en mis ideas, comparándola con ellas. Entonces creo en mis ideas en vez de fiarme de mi experiencia. Este proceso alberga el peligro del enajenamiento. Por tanto, si uno abandona tales ideas a favor de una experiencia, este paso conduce a la experiencia de plenitud y de ganancia. En cambio, si abandono una experiencia que resulta de un proceso vivido y de una comprensión, solo porque pienso algo diferente, este paso se experimenta como una huida del centro y como una pérdida. En la comprensión, la experiencia cuaja en el alma. Siempre conduce al recogimiento y si se comunica, lleva a la realización que centra. La idea, aunque sea una reflexión sobre una experiencia, en comparación con la comprensión, tiene un efecto de menoscabo. En comparación con la comprensión, que es plena y simple, parece pálida y complicada. Lo que como verdad del alma, en la realidad del acto se muestra real, es lo que cuenta al final, y siempre es una tendencia a abandonar lo habitual para embarcarse en una osadía. Así, la verdad se muestra como algo nuevo en cada uno, pero no obstante es siempre lo mismo. De nada sirven entonces ni el cuestionar ni ninguna objeción. Lo que sí sirve es el intercambio de experiencias que fueron osadas y serias. Hace poco alguien me regaló un libro, Conversaciones en la senda de campo, de Heidegger.
Al leerlo, por primera vez me percaté del profundo abismo que media entre nuestro pensamiento habitual y el pensamiento original, que requiere una actitud de fondo totalmente distinta. Carece de todo querer, se deja mirar en vez de mirar, es totalmente sereno, despreocupado. De acuerdo con esta comprensión, la ecopsicología no sería más que una variante del pensamiento técnico, e igual que cualquier otro pensamiento técnico, en sus resultados sería vana para lo esencial. Ver y escuchar. Quisiera presentar una diferenciación. Un niño quiere formar parte y percibe el mundo con los ojos de aquellas personas de las que depende y a las que quiere. En cuanto el niño ve qué es valioso y sagrado para los demás, él asiente con todas las consecuencias. Cuando el sistema se abre nuevos caminos, también el niño sigue el mismo camino y con ganas, porque ama. En este caminar, aunque sea guiado y dirigido, el niño puede fiarse de lo que ve y de lo que él mismo reconoce, aunque sea de forma intuitiva. Cuando a un niño se le predica moral, el mirar se convierte en escuchar. Así el niño ya no debe reconocer por sí mismo, para luego seguir lo reconocido con el corazón. En su lugar tiene que escuchar y obedecer, y en vez de ver las cosas por sí mismo y de seguir al entendimiento, se ve obligado a someterse. La palabra sanadora. La palabra sanadora siempre es breve y alcanza el alma en lugar del yo. Ilumina las caras y actúa durante mucho tiempo. Ahora bien, también es posible destruir este efecto explicándola, encajándola y deshaciéndola en palabrerías. A partir de ahí se retira nuevamente. Se precisa respeto y contención, tanto por parte del terapeuta como del paciente. Mirar. Una cosa debéis tener en cuenta en vuestro trabajo: el respeto ante el misterio que en todas partes permanece, y el asentimiento a los límites de cada uno. El aprendizaje en sí resulta del mirar, que, sin inmutarse, deja de lado todo lo que las diferentes teorías hayan podido transmitirnos. La mirada se fija más bien en el efecto y en el final. Mirar hacia atrás siempre es en vano. Lo que corresponde es dirigir la mirada hacia adelante y orientarse hacia aquello que queda. Aquello que queda una y otra vez empieza de cero, y por lo tanto también por abajo. Quien mira hacia atrás o pretende restablecer lo anterior, pierde lo posible del momento. Aquí se halla aquello que debe ser realizado. La humildad lo hace posible. Quien sigue siendo víctima no puede actuar. Quien mira hacia atrás se pierde el futuro. Imágenes. Tanto la mística occidental como la oriental enseñan el desprendimiento de las imágenes. La psicoterapia de Jung a veces nos seduce a tomar las imágenes como reales. Ahora bien, a veces, y esto es algo totalmente distinto, el alma encuentra una imagen que condensa una realidad. En el fondo se trata de mantenerse en la pura contemplación, desprendida de toda imagen familiar y entrañable, y entre ellas cuenta también la imagen del cielo. Al mismo tiempo hay que resistir a la tentación de querer saber más de lo que nos es accesible. Aquí, la tierra es una metáfora para esta limitación. Ahora bien, en todo ello se trata de mucho más que de lo que perceptible es en un primer momento, en un primer plano. El misterio no se niega, ni tampoco se sustituye por imágenes, ni se interpreta, sino que justamente renunciando a todo esto se respeta. Eso es más difícil, pero quizás lo más apropiado. Las imágenes interiores de ponerse al lado del Padre y de inclinarse profundamente ante Él, actúan por ellas mismas a través de mucho tiempo. La realización intencionada no se da cuenta de que el alma, en su momento, simplemente completa el efecto. Caminos espirituales. Muchos de los llamados caminos espirituales intentan abreviar o simplificar algo que para lograrse requiere el camino entero y el tiempo entero. La afirmación
que todo depende únicamente del yo mismo, self, tiene algo tentador y en muchos aspectos es correcta. Absolutizada, sin embargo, constituye una forma peligrosa del orgullo desmesurado, ya que niega las relaciones e implicaciones que nos condicionan. La espiritualidad humilde reconoce las implicaciones y se conforma con lo necesario para actuar. Tus textos causan mucha impresión. Se nota el esfuerzo intenso y prolongado y la gran fuerza espiritual, pero también tienen un toque de lujo y reclaman el otro lado. Gracias por tus ponencias sobre psicología y mística. Para mí el camino de cada uno resulta de una confluencia de muchas fuerzas. Cuando las percibimos en conjunto, intuimos que se hallan al servicio de un sino que no se deja captar científicamente. Tanto la psicología como la meditación pueden estar al servicio de este sino, sea como ayuda o como tentación. Por tanto es necesaria una metaposición que se halla por encima de ambos. Por su contenido es difícil de captar, pero al igual que el árbol se reconoce por su fruto. Entre estos frutos cuentan la sabiduría, la humildad, el amor, la serenidad, la valentía, la gratitud, el asentimiento a la plenitud, al límite y a la justa medida. En última consecuencia implica que encaremos lo efímero de nuestra propia vida reconociendo la muerte como el final. Cuando nos invade una sensación de vacío, muchas veces resulta beneficioso imaginarse cómo las propias raíces se extienden aún más hacia abajo, hasta que alcancen las aguas que corren allí ocultas y nos comunican la plenitud del todo. Me alegro de encontrar en usted alguien que tanto me impulsa como me cuestiona y que me obliga a pensar con más exactitud. La diferenciación entre la fe de la revelación y la fe de la creación no resiste un pensamiento estricto. Yo tampoco publicaría nunca una definición de este tipo. En Felicidad Dual, Gunther Weber recogió unos comentarios que durante un taller hice de forma más bien casual, y no quise inmiscuirme. De todos modos, mi intención fue la de señalar la dialéctica entre la fe y la falta de fe, o más exactamente entre fe, o también esperanzas en contra de toda evidencia y percepción. Es decir, la fe siempre implica una negación de una realidad. La bella frase de quien nunca sufrió, ¿qué sabrá?, es un recuerdo de mis tiempos de estudiante que desde entonces me viene acompañando, y no sé a qué se refería en un principio. Sea como fuere, si de la Biblia o no, se trata de una frase de peso. En lo que la Biblia se refiere soy un incrédulo. Para mí es un libro humano que tanto me fascina como también me enajena de mi centro si me entrego a él. Por lo tanto, en mi trabajo tampoco me oriento en conceptos bíblicos, lo que significan humildad y orden, contrición y amor, justicia e injusticia, culpa e inocencia, o conciencia e incluso gracia, se deduce y se percibe a través de la simple mirada. Para mí son verdades de la tierra. En consonancia con la tierra también ejerzo un poder que puede parecer sacerdotal, no obstante se halla al servicio de la reconciliación con los excluidos o olvidados, con los menospreciados o descalificados. Frecuentemente este poder se convierte en salvación, por lo que parece grande, sin embargo, no pretende salvar la vida, porque en sintonía incluso con lo espantosa, se contiene donde, de forma inevitable, también la fatalidad se hace valer y tiene que hacerse valer. No conozco ningún proyecto de promoción teológica que integre este tipo de trabajo. Incluso los considero peligrosos. Fácilmente podrían socavar la pastoral eclesial en vez de fomentarla, por ejemplo, cuando la tierra aparece como lo verdaderamente sanador y sagrado. Me alegré de recibir su carta y el libro de individuación espiritual. Cuando empecé a leerlo me resultó difícil orientarme y distinguir qué era experiencia y qué especulación. Cuando me di cuenta de que me desviaba de mi centro lo volví a dejar. Por lo visto hay muchos accesos al misterio, y no todos son para todos aquellos
que sus almas necesitan. A pesar de todo, le doy las gracias. Religión y amor. Podemos partir de la convicción de que don XX de buena fe asumió la obligación del celibato y que en aquel entonces, por su comportamiento, sus superiores no podían suponer en él ninguna incapacidad, impedimento para el celibato. Inconscientemente, la ausencia del padre le llevó a asumir en la familia el papel vacante de la pareja, lo cual resultó en una intensa fijación en la madre. Al asumir más tarde el compromiso del celibato, dicha fijación fue transferida al ámbito eclesial, movilizando aquellas intensas energías que tanto el afectado mismo como sus superiores pudieron malinterpretar como celo especial. No obstante, la obligación de asumir el celibato de forma duradera topa con límites apenas justificables en el plano moral, cuando, en el transcurso del desarrollo psíquico, esta fijación es reconocida y su resolución como tarea moral ya no puede ser propuesta. Como problemática real aparece, por tanto, el hecho de que una vez en el transcurso del desarrollo psíquico de la persona se comprende la dinámica hasta entonces reprimida, incluso una decisión tomada con buena fe ya no parece moralmente justificable para un futuro. La salida de querer considerar moralmente insuficiente o inadmisible la decisión de aquel entonces y por tanto no vinculante, ya en aquel momento se viviría como una ofensa, ya que no corresponde al sentimiento subjetivo. El dilema resultante únicamente puede ser resuelto en concordancia con la veracidad interior, cuando no se les niega la relevancia moral ni a la decisión pasada ni a la actual. Las preguntas de su entrevista acerca de la prohibición del amor y de la hostilidad hacia el cuerpo, del miedo al sexo y del celibato, en parte ya implican las respuestas, tanto en lo que a las causas como en lo que a la solución de los problemas señalados se refiere, y en consecuencia me dejan poco margen propio. Según he podido observar, el concepto de los mensajes restrictivos, o bien de los permisos que pretenden anular estos de nuevo, no ha probado ser útil en la práctica. La esperanza tácita de que una anulación de la prohibición pueda abrir el camino transfiere la responsabilidad justamente a aquellos de los que habría que liberarse, creándose así una nueva dependencia. Se puede observar que los hombres que se encuentran en la esfera de sus madres muchas veces se muestran desconsiderados e insensibles hacia otras mujeres. La consideración la aprenderían si de la esfera de la madre pasaran a la esfera del padre. Asimismo, las mujeres que permanecen en la esfera de su padre muestran poco respeto ante otros hombres. También aquí la solución sería que se pusieran al lado de su madre. El amor implica respetar a los excluidos y a los despreciados, y sin pretender cambiarlos, tratarlos con compasión. Así me libero de la identificación con ellos. Si en la lucha contra ellos ganara, acabaría asemejándome a ellos. La oveja no supera a su pastor y a sus exigencias luchando contra él, sino simplemente marchándose. Así pues, no acabo de responder a sus preguntas, pero sí me he posicionado y así quisiera dejarlo. La lectura de tu libro me ha sido muy provechosa. Con referencia a Nietzsche, me viene a la mente la frase de Dios está muerto, viva el amor. Llama la atención el hecho que también el amor, al igual que la religión, cada vez más se considera un asunto privado. No obstante, aquello que actúa en una relación es mucho más que únicamente algo personal. Un estar al servicio de algo, lo queramos y lo comprendamos o no. Dios y los dioses. Gracias por tu libro, Elementos de lo religioso, que leí con gran interés y provecho personal. De especial interés me resultó tu descripción de la descomposición de los fenómenos religiosos, especialmente aquellos desencadenados por la mística. Si bien te entiendo, los fenómenos religiosos organizados presuponen un Dios personal como interactor. Lo mismo, dicho sea de paso, se aplica también a la mística.
Me parece que el Dios personal, por muy espiritualizado que nos lo imaginemos, acaba perteneciendo a la fila de los dioses. De lo contrario, no sería posible verlo tan perteneciente a uno mismo personalmente, o especialmente benévolo con un grupo determinado. Me parece que nuestra experiencia actual del mundo, de unión y de intercomunicación entre todas las personas, sobrepasa este concepto, por lo que me provocará una nueva decadencia de los habituales fenómenos religiosos. Ser y no ser. Quien, como tú, vuelve de nuevo, se encuentra cambiado y trata con cuidado aquello que lleva en manos, ya que nuestro ser se halla rodeado de un no ser que lo limita. De la misma manera que sobre un principio que ya es, actúa un final que aún no es. Si elegimos algo al mismo tiempo, tenemos que renunciar, y quien comienza también terminará. Cuando en el ser afirmamos el no ser, al igual que el final en el principio, aquello que emprendemos gana grandeza a través de ambos, aunque ambos no son. Cuando rechazamos o tememos el final y el no ser, ambos merman y rebajan aquello que emprendemos. Todo ser de que sabemos es limitado por un no ser, y está claro que este no ser debe ser más grande y más denso que el ser que limita. Y aunque no es, el no ser actúa sobre aquello que es, sea aumentando o mermándolo. Podemos experimentar este hecho en lo más inmediato. Así, por ejemplo, quien elige una forma de vida en lugar de otra, experimenta que aquello que elige se le convierte en ser, y aquello que no elige se convierte para ese ser en un no ser que lo limita. Si la persona considera superior el ser que eligió, mientras el no ser le parece inferior, aquello que eligió se reduce a través de aquello que para su ser es el no ser. En cambio, si a pesar de todo honra y valora aquello que no eligió, aquello que eligió se incrementa a través del no ser que lo limita aunque no es. Lo mismo se aplica cuando no tenemos la opción de elegir por nosotros mismos, sino que es el destino que dispone lo uno y nos separa de lo otro. Cuando en un caso así consideramos inferior lo que nos viene dado, teniendo por superior lo que nos permanece vedado. Quien quiere el todo únicamente puede tenerlo junto con el no ser que lo rodea. Por tanto, alcanzamos nuestra plenitud cuando tomamos lo uno respetando al mismo tiempo lo otro que no podemos tomar, y a la inversa cuando respetamos aquello que nos viene dado por el destino, aunque el anhelo quisiera más de aquello que nos permanece vedado. Las enfermedades psicosomáticas me parecen abundar allá donde una persona se limita, tomando únicamente poco y considerando inferior o malo aquello que no toma, o cuando por el contrario considera inferior aquello que tiene y superior aquello que le es inalcanzable. El alivio encuentra quien reconoce que aquello que hasta ahora excluía o consideraba inferior o llamaba malo, se encuentra en un mismo nivel de igualdad, y si lo valora de todo corazón.